¿Te imaginas llegar a un pueblo donde todos están muertos, pero aún hablan? Hola, mi nombre es Daniela Dimas y junto con mis compañeras te llevaremos a conocer una de las novelas más misteriosas e intensas de la literatura mexicana, Pedro Páramo, escrita por el gran Juan Rulfo. Prepárate para conocer una historia llena de voces del pasado, secretos enterrados y un protagonista que busca respuestas, pero encuentra fantasmas. Bienvenidos a Comala. Todo comienza con Juan Preciado en el pueblo de Comala. Llega al pueblo cumpliendo una promesa que le hizo a su madre Dolores de encontrar a su padre Pedro Páramo. Llega a Comala y se encuentra con un pueblo solitario, vacío, lleno de silencio solamente entre los callejones, cuando su madre le había dicho que era un pueblo lleno de vida, de árboles vivos, y no encontró nada de lo que su madre le había dicho. En el camino, Juan se encuentra con un arriero llamado Abundio, el cual lo guió hacia Comala, y en el camino le confesó que él también era hijo de Pedro Páramo y que Pedro Páramo no había sido bueno con ninguno de sus hijos. Abundio lo mandó hacia la casa de Dubiges, la cual le iba a dar asilo, pero en la historia Juan no sabía que Abundio era solamente un alma y que estaba muerto. Pues al llegar al pueblo, Juan se hospeda en la casa de Eduviges. Es una mujer extraña, hospitalaria, pero también muy inquietante, quien le ofrece una cama y un lugar de descanso por esa noche. Juan, sin darse cuenta, pues se duerme junto al cadáver de esa mujer y pues desde ahí comienzan sus delirios, al darse cuenta de que la mayoría de las personas habitantes de Comala eran personas muertas. Es así como a través de este relato vamos conociendo la historia de Pedro Páramo, el verdadero protagonista. Pedro era un cacique poderoso y despiadado, dueño de casi todo Comala, pues desde joven fue muy astuto y ambicioso. Él se enamoró profundamente de Susana San Juan, mujer a quien amó desde muy pequeño, pero Susana nunca le correspondió. Ella vivía una especie de locura alimentada después del fallecimiento de su padre. Pedro se casa con Susana, pero ella permanece muy indiferente, porque esta Susana obsesionada con un amor de su pasado que murió, que se llama Florencio. Cuando se casa, pues Pedro quería estar muy así con ella, muy junto y todo, pero pues esta Susana cayó en locura, a lo que falleció. Después Pedro también, él cayó en depresión y en desesperación por lo que había pasado con Susana. Al pasar todo esto, pues Pedro deja morir mucho a su pueblo, ya no trabaja las tierras, ya no les da comida y pues eso también afectaba mucho para todos. Y esto pues contra venganza de Dios. Durante su vida Pedro también tuvo muchos hijos ilegítimos, en los cuales uno de ellos se llama Miguel Páramo. Miguel Páramo era una persona muy arrogante, era una persona violadora, también era una persona muy cruel, la verdad. Y él abusaba mucho del poder, de su poder, hasta que un día Miguel se cae de un caballo, él muere y lo que pasa es que el pueblo pues la verdad estaba muy tranquila ya, porque pues ya no estaba Miguel, que Miguel era una persona muy mala. Pedro, devastado porque su hijo se muere, lo que hace es que le pide al padre que el padre rece por él, por un alma buena. El padre la verdad se niega, aunque al final pues lo hace por culpa, pero lo realiza. Más adelante nos enteramos de que Juan Preciado también muere. La presión, el miedo y los murmullos de Comala lo acaban. Literalmente murió del miedo, como él mismo dice. Lo entierran en una tumba y comparte un ataúd con otra mujer muerta, Dorotea, quien también narra fragmentos desde la tumba. Ella había sido una mujer solitaria, soñadora, pobre, que recogía niños para venderlos con la esperanza de que tuvieran una vida mejor. Desde la tumba, Juan escucha los ecos de Comala y las historias de los muertos. En una parte muy simbólica y fuerte, levanta la mirada y ve las almas de los muertos flotando en el cielo, como si fueran nubes, esperando redención, pero sin esperanza. Pedro Páramo, solo, viejo y vencido, se sienta un día en su silla con el casco de su hacienda en ruinas.
Lo acompaña su fiel criado Fulgor Sedano, que ya también había muerto. Pedro recuerda todo lo que perdió, todo lo que construyó. Un día se le detiene el corazón, muere en silencio como si lo hubieran quebrado en pedazos. El pueblo ya está vacío, todo está muerto, solo quedan las voces y el eco de las culpas. Pedro Páramo no es solo una novela, es un eco constante de lo que fue y lo que nunca se dijo. Un pueblo que habla desde la tumba, un hombre que lo perdió todo por poder y un hijo que solo buscaba conocer a su padre. Esperamos que esta historia los haya atrapado tanto como a nosotras y que ahora, cada que escuchen la palabra Comala, recuerden que hay lugares que siguen hablando, incluso después de la muerte. Gracias por acompañarnos y hasta pronto.